Hemos dado seguimiento aquí a la labor del Instituto Federal de Defensoría Pública, estos abogados de abogados públicos que tiene el Estado mexicano, pues para atender a todos y todas los que así lo requieran, y se ha hecho un cambio profundo en este instituto a partir de que el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros pues asumió este cargo tan importante y sobre todo que hizo una limpieza en esta institución y empezó a activar áreas que antes no se tenían, como por ejemplo advertir que si había un defensor público presente en un momento donde se advirtieran hechos de tortura o que la persona que estaba siendo interrogada había sido torturada, pues se activara un protocolo por el propio defensor público para documentar esta situación y que no se siguieran cometiendo más estos delitos. Son delitos y al mismo tiempo son crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el derecho penal internacional. Pues casos muy relevantes, decíamos, no solamente de defensa de los más vulnerables de manera particular, casos de personas. Yo recuerdo uno que me pareció muy interesante y que tuvo que ver con el reconocimiento el apoyo para que fuera reconocida la nación apache, en el sentido de que pues había sufrido tal nivel de persecución en los siglos anteriores que la propia comunidad apache asentada en Coahuila, pues había prácticamente escondido su existencia como tribu, como pueblo indígena, y que precisamente fue labor del propio instituto el trabajar para el reconocimiento de este grupo indígena originario de este país. Es decir, fueron varios los casos que podemos recordar y que no solamente tienen que ver con la defensa de personas en lo particular por intereses que los ponían en vulnerabilidad y también, sino incluso de intereses colectivos como en el caso de las comunidades indígenas. Ya tenemos al maestro Netzaí Sandoval en videollamada y nos da mucho gusto saludarte, abogado, y sobre todo conversar contigo cómo queda el Instituto Federal de Defensoría Pública, cuáles son los principales cambios, porque ahora recordábamos esta parte de la parte de la tortura, pero no es el único cambio fundamental que se hizo ahí en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muy buenos días, abogado Netzaí Sandoval. Hola, muy buenos días, Nancy. Muchas gracias por la posibilidad de platicar con ustedes y con sus seguidores. Me parece muy importante que podamos revisar los avances que ha tenido la Defensoría Pública en estos años. Tienes toda la razón, creamos una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, creamos herramientas para que nuestros defensores pudieran documentar y denunciar la tortura, nuestras defensoras, pero también hemos podido avanzar en otras áreas. Creamos una unidad de litigio estratégico en derechos humanos y un grupo de ciencias forenses, de científicos, de peritos y peritas que pueden coadyuvar en la estrategia de defensa de las abogadas y de los abogados de la Defensoría y que pueden ofrecerle a las juezas y a los jueces herramientas, argumentos y documentos, pruebas incluso, basadas en la ciencia para encontrar la verdad sobre los hechos que están juzgando. Abogado Netzaí Sandoval, pues le saluda a Sósimo Camacho, un gusto reencontrarlo. Hola, Sósimo. Pues una labor importante al interior de este instituto, y preguntarle sobre esto que ya nos comenta, creación prácticamente de pues instituciones al interior del propio instituto, es decir, una estructura enfocada a la defensa de los más vulnerables. ¿Es algo que se queda o es algo que, bueno, pues se va con la administración que concluirá próximamente? Creo que son avances que se van a mantener, estimado Sósimo. La Defensoría Pública se fortaleció en estos últimos años de manera importante. Por ejemplo, cuando arrancó mi administración, teníamos presencia en 27 estados, en 27 entidades federativas. Solamente en esas teníamos delegaciones, y ahora que está terminando tenemos 32 delegaciones, tenemos pues presencia en todo el territorio nacional. También tenemos una mayor
cobertura y tenemos mayor alcance para que la gente se acerque a los servicios de la Defensoría Pública. Te pongo, por ejemplo, un servicio que tenemos 24 horas, 365 días al año, que es nuestro Defensatel, que es un call center nacional gratuito, donde la gente puede llamar y ser atendida por una abogada o abogado de la Defensoría Pública todo el día, cualquier día del año. Pero esto es importante que la gente lo sepa. No te atiende un telefonista que va a tomar un recado, no, te atiende una abogada o abogado de la Defensoría Pública, analizan tu caso y si es competencia de la Defensoría, te enlazan con el especialista o la persona que va a llevar el asunto, porque tenemos abogados especializados en materia laboral, especializados en derechos de personas con discapacidad, especializados en, por ejemplo, la representación o la defensa de derechos de pueblos indígenas. Tenemos también un grupo de abogados que litigan temas de ejecución o de sanciones penales. Por supuesto, tenemos los penalistas que llevan los juicios en materia penal. Tenemos temas, por ejemplo, abogados y abogadas que ven responsabilidades administrativas, abogadas que ven temas mercantiles, civiles, en fin. La Defensoría tiene una gran capacidad de atención, por eso es tan importante que espacios como el de ustedes pues se hayan acercado a la Defensoría Pública para que la gente conozca los servicios y pueda ejercer sus derechos. Y también, maestro Netzai Sandoval, pues preguntar cuáles han sido los casos más difíciles para la Defensoría Pública o, digamos, los que han tenido mayor enseñanza para los defensores públicos en, pues, a lo largo de esta administración que le tocó a usted llevar, pues, digamos, en un periodo de cambio donde el propio ministro, entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegió los derechos humanos. Pues creo que hay muchísimos asuntos. En Nancy, la Defensoría litiga aproximadamente 100,000 asuntos al año y por supuesto que todos son relevantes para nosotros. El 60% de estos casos son en asuntos penales y la otra parte son asuntos, pues, como decía, civiles, mercantiles, laborales, migratorios, en fin, una gran cantidad de litigios. Pero yo creo que hay asuntos que muestran las injusticias de nuestro sistema legal. Por ejemplo, pienso en el caso de Ana Georgina Domínguez Macías, una mujer que estuvo privada de libertad en prisión preventiva prácticamente una década, pues, ¿no? Y el problema con este tipo de casos es que al final, aunque se te declare inocente, en el caso de Ana Georgina está acusada de 2 delitos, uno, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que llamamos lavado de dinero, y otro que es delincuencia organizada. En el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se le encontró inocente, fue declarada inocente. Y tuvimos que hacer una estrategia muy planeada para poder separar las causas, para poder lograr que se dictara sentencia en una de ellas. Y en la segunda logramos que cambiaran la medida cautelar para que no estuviera en espera de esa otra sentencia privada de libertad, que estuviera en la cárcel esperando su sentencia. Entonces fue un caso muy difícil, muy complejo, que viene pues de los años de García Luna, ¿no? Viene de esas épocas en las que se fabricaban culpables, en que había montajes. A ella la acusaban de ser la contadora de un cártel de la droga, cuando además Ana Georgina terminó la secundaria, en fin, no tenía ningún elemento para poder acusarla, no tenía ninguna vinculación con el caso, pero fue una mujer que fue detenida, que fue víctima de tortura sexual, que fue, pues digamos, víctima de estos superpolicías de ese sexenio, Cárdenas Palomino, de toda esta gente que está ahora en la cárcel, y que fabricaban ese tipo de asuntos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos asuntos. Platico porque tuvo un efecto, una solución pues satisfactoria. Al menos logramos poner en libertad a Ana Georgina, logramos deshacer esta injusticia, este entramado de impunidad para ese tipo de abusos que había, y logramos denunciar la tortura, porque en este tipo de asuntos les comparto, por ejemplo, que aunque se denunció la tortura, la Fiscalía General de la República había decidido investigarlo como
lesiones y como abuso de autoridad. Y claro, como esos casos ocurrieron en el sexenio de Calderón, pues son delitos que ya prescribieron y entonces le daban carpetazo al asunto y ya no había nada que investigar. La Defensoría Pública tuvo que litigar estos casos a través de su Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y logramos que el órgano jurisdiccional le ordenara a la Fiscalía investigar y le señaló que no puede reclasificar el delito sin haber investigado, que no puede decir que no fue tortura, sino que fueron lesiones y abuso de autoridad con el objetivo de generar impunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de casos, insisto, muestran cómo este abuso, bueno, Ana Georgina estuvo también, fue trasladada a un cuartel militar, o sea, todas estas prácticas que ocurrían, a la gente no se le detenía y se le mandaba al Ministerio Público, se le detenía y se le llevaba a los cuarteles militares donde se les interrogaba, se les torturaba, todas esas prácticas que pues lamentablemente prevalecieron muchos años en nuestro país. Y bueno, hay muchísimos asuntos, pienso sobre todo en los asuntos de migración, de movilidad. México es un país de una enorme, digamos, tránsito de personas. Y aquí hay reflexiones importantes. Tenemos que reconocer que ya no nos enfrentamos al tradicional bracero, el hombre que iba a llegar a Estados Unidos para enviar remesas a su familia en los países pues de Sudamérica o de Centroamérica, sino que ahora nos encontramos con mucha migración de familias, de personas que están escapando de violencia, personas que están escapando de persecución. Entonces, tenemos que litigar en la Defensoría Pública Federal, creamos una especialidad para litigar casos de personas pues sujetas a protección internacional, para que se les reconozca la condición de refugiado, para que se les otorguen visas humanitarias. Y esto ha implicado litigios muy complejos, litigios que incluso han tenido que llegar a la Suprema Corte. La Defensoría Pública en mi administración recibió 2 premios internacionales, un premio internacional al mejor equipo litigante en la defensa de derechos de migrantes. Este es un premio que otorga ACNUR, que otorga Cruz Roja y muchas organizaciones sin fronteras para reconocer la defensa de los derechos de migrantes. Y también la Universidad Nacional Autónoma de México nos dio un premio precisamente por la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y pues, ¿qué tipo de casos llevamos? Por ejemplo, el que se le reconozca a las personas migrantes su derecho de acceder a la salud. Nos topamos con algún asunto de un migrante que tenía una enfermedad que deprime el sistema inmunológico y los servicios de salud en México no querían darle medicamento antirretroviral porque no podía no podía presentar una CURP, porque no tenía legal estancia en el país, porque no había entrado con visa. Entonces, nosotros sosteníamos que este tipo de requisitos son requisitos discriminatorios que pues hacen nugatorio el derecho de acceso a la salud de las personas que además son las personas que más lo necesitan, las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables, escapando de violencia de su país de origen. Entonces, logramos un precedente pues muy valioso que incluso llegó a la Suprema Corte para que se reconociera el derecho de este tipo de migrantes y de refugiados a acceder a la salud y que no se les exigiera la CURP, que no se les exigiera demostrar su legal internamiento en el país, sino que se les diera el servicio médico inmediato. También logramos precedentes, por ejemplo, para que las niñas y niños mexicanos nacidos en nuestro territorio, pero de hijos, de padres de extranjeros, de padres migrantes, pudieran obtener su acta de nacimiento en forma inmediata. Se logró un precedente histórico, se le ordenó al Congreso legislar en la materia para que los hijos de los migrantes puedan obtener su acta de nacimiento, porque actualmente las autoridades de los registros civiles les niegan el acta de nacimiento básicamente con 2 pretextos. El primero es que le piden documentos a los padres, documentos de identidad, o les piden que traigan visa, que demuestren su legal internamiento en el país. Entonces, el problema ahí es que obviamente a quien se está afectando no es al migrante, no es al padre, a quien se está afectando es a los niños, a las niñas que nacieron en México, que deberían tener todos los derechos, que deberían tener
acta de nacimiento, CURP y toda la identidad, pasaporte mexicano, por supuesto, pero que se les niega por tramitología, por burocracia de los registros civiles de nuestro país. Entonces se le ordenó al Congreso que emitiera una ley general para homologar los requisitos en materia de registro civil y que esas niñas y niños puedan acceder a el acta de nacimiento en forma inmediata y por lo tanto puedan acceder a los servicios de salud, a los servicios educativos, a las pensiones, a los seguros que tienen derecho pues por ser mexicanos, ¿no? Incluso también, por ejemplo, a su doble nacionalidad. En fin, hemos llevado miles de asuntos, obviamente no me podría dar tiempo de agotarlos todos, pero creo que la Defensoría en estos años se ha marcado, digamos, o sea, se ha caracterizado, por un lado, por atrevernos a litigar en el ámbito internacional. Antes de mi gestión, en 2019, las defensoras, los defensores nunca se atrevían a llevar casos al ámbito internacional. Ahora nosotros estamos presentando asuntos ante el Comité contra la Tortura, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, acabamos de lograr que se acepte el caso de Brenda Quevedo para que se analice la tortura de la que fue víctima, para que se analice el montaje del que fue víctima precisamente en aquellos años, ¿no? En los que Genaro García Luna era todopoderoso en este país. Pero bueno, en nuestra forma de litigio hemos cambiamos para atrevernos a llevar casos al ámbito internacional. Tenemos ahora defensores públicos interamericanos, hemos presentado comunicaciones de información, por ejemplo, y casos muy relevantes ante el CIDAO, el Comité sobre, digamos que analiza la discriminación contra las mujeres, señalando, por ejemplo, casos de mujeres privadas de libertad que llevan pues más de una década privadas de libertad, en espera de su sentencia de primera instancia, y ese tipo de cosas nunca se habían hecho. También hemos litigado derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, a través del uso, por ejemplo, de acciones colectivas, otra cosa que nunca se había hecho antes de mi gestión al frente de la Defensoría Pública. Yo propuse que impulsáramos acciones colectivas para que nuestros abogados y abogadas de la Defensoría pudieran litigar asuntos, no digamos caso por caso, no defendiendo a una persona en lo individual, sino protegiendo colectividades, protegiendo clases sociales, protegiendo grupos que estaban en situaciones vulnerables. Y ahí les puedo compartir dos casos exitosos que acabamos de ganar. Uno que tiene que ver con el derecho de acceder al servicio médico en Chihuahua. Los beneficiarios van a ser más de 4,000 personas, hombres, a los que se les negaba el acceso a la salud en los servicios médicos de Chihuahua, porque a pesar de que sus esposas o sus parejas son beneficiarias, son derechohabientes de, digamos, de la seguridad social, a los esposos se les niega este derecho. ¿Por qué? Por ser hombres. En cambio, si el trabajador es hombre y quiere dar de alta a su esposa o a su concubina en el servicio de salud, eso sí se permite, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos que esto simplemente es un trato discriminatorio basado en un estereotipo, basado en la idea de que el hombre es el proveedor, el hombre sí tiene que garantizar acceso a la salud para su pareja, pero la mujer no es proveedora y la mujer no tiene por qué garantizar acceso a la salud de su esposo o de su pareja. Incluso el reglamento de Chihuahua señalaba que si un hombre quería acceder a los servicios médicos por ser esposo de una derechohabiente, tenía que demostrar que tenía incapacidad física total, tenía que demostrar que no ganaba el salario mínimo, que era dependiente económico de su pareja, en fin, se les exigía requisitos que a las mujeres no se les exige para darse de alta en los servicios médicos. Y ahora con esta sentencia que ya está firme, vamos a lograr que los hombres puedan acceder al servicio médico en Chihuahua. También, por ejemplo, logramos una acción colectiva que también pues, es histórica. Demandamos a una empresa, es Walmart, una empresa transnacional, y lo que solicitamos es que hicieran adecuaciones para que las personas que viven dentro del espectro autista pudieran acudir a sus instalaciones y comprar víveres, comprar alimentos, al menos una hora durante el día, en la que se apaguen las pantallas de televisión, se apaguen la música ambiental, se apaguen los ruidos, las grúas que utilizan para trasladar mercancías, porque todos esos ruidos y toda digamos, sonidos son muy graves para las personas con hipersensibilidad sensorial.
porque puede incluso detonar pues una situación grave para ellas. Entonces, lo que hemos solicitado es que haya al menos 1 hora de silencio, así le llamamos, en estos centros comerciales, para que las personas con autismo o que viven dentro del espectro autista puedan acudir a estos centros y adquirir pues cosas esenciales para que tengan una vida verdaderamente autónoma y no dependan de los familiares para poder pues comprar cosas en un supermercado. Ese tipo de casos jamás se hubieran litigado antes de mi administración, porque la Defensoría nunca había llevado acciones colectivas. Fue hasta que nosotros tratamos de hacer valer este tipo de visión para reclamar, para hacer exigibles los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que estamos llevando este tipo de litigios. Abogado Netzaí Sandoval, pues también preguntarle qué queda pendiente, porque hay tanta evidencia de un sistema judicial y penal en México profundamente injusto, desigual, que criminaliza la pobreza, y pues todos los casos que ustedes estuvieron llevando a cabo pues son muestra de eso. ¿Qué es lo que queda pendiente ahora que termina su gestión? Y también nos gustaría que nos pudiera dar su opinión acerca de pues escuchar a un servidor público como Lorenzo Córdoba, que con un discurso totalmente racista, clasista, pues denosta a las comunidades indígenas, y vaya que no tiene él ningún miramiento para referirse a ellas de manera muy despreciativa cuando pues se trata de un servidor público de alto nivel. Pues mira, Sosimo, yo creo que lo que queda pendiente está vinculado con casos muy importantes, casos muy complejos, y que a mí me duele no haber podido culminar, no haber podido resolver en definitiva. Me vienen a la mente nombres como el de Verónica Razo. Nosotros logramos poner en libertad a su hermano Eric, demostrando que fue torturado, demostrando que no tenía ninguna vinculación con los supuestos secuestros de los que se les acusaba a los dos, y logramos que después de más de una década de estar privado de libertad, Eric Razos fuera liberado y reconocido como inocente. Pero Verónica sigue en prisión, su hermana sigue en prisión injustamente acusada, y me duele esa situación. Me duele el caso de Juana Hilda González Lomelí, en el que, o de Brenda Quevedo, que son mujeres que fueron víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son mujeres que fueron acusadas otra vez en ese contexto de fabricación de casos de un secuestro, un famoso secuestro, en el que ellas no tienen ninguna responsabilidad penal, pero que están siendo criminalizadas. De hecho, si tú lees la sentencia que tiene hoy en prisión a Juana Hilda, la sentencia dice que hay que aumentarle el grado de culpabilidad porque era una mala madre, porque era una mujer ambiciosa, porque era una mujer que bailaba en centros nocturnos. Una serie de estereotipos y de prejuicios que duelen, Sosimo, que insultan, que ofenden. Yo creo, por cierto, el juez dice que es una mala madre porque dejaba a su hija con terceras personas. Yo creo que muchísimas mujeres, y es más, yo diría que la mayoría de las mujeres en nuestro país dejan a sus hijos, a sus hijas, con su mamá, con sus familias, con sus tías, con terceras personas muchas veces, para poder trabajar, para poder hacer actividades fuera del hogar, y eso no las convierte en malas madres. Y segunda, Juana Hilda, a pesar de lo que se ha difundido en los medios masivos de comunicación, a pesar de espectaculares, a pesar de campañas, no es cierto que haya sido una bailarina exótica, como lo dicen. En la propia sentencia se le llama mujer voluptuosa, en fin, cosas verdaderamente ofensivas, discriminatorias, haciendo uso de un lenguaje machista dentro de la sentencia. Y ese tipo de resoluciones son los que tienen a estas mujeres en la cárcel. Pero además, lo que siempre sostengo es, aun cuando Juana Hilda hubiese sido realmente una bailarina, y aun cuando realmente hubiese sido una mala madre, eso no demuestra que ella sea responsable del secuestro de una persona. Esa no es razón para aumentarle el grado de culpabilidad y aumentarle la pena a una mujer en un sistema jurídico pues en el que se haga justicia. Entonces, y por supuesto el caso de Brenda Quevedo, una mujer que fue víctima de tortura sexual,
que lleva pues prácticamente 3 lustros privada de libertad en espera de sentencia de primera instancia. Es una mujer inocente a la que nadie ha encontrado culpable nunca, y como está acusada de este secuestro, entonces sigue en prisión preventiva esperando sentencia. Nosotros promovimos incidentes para que se revisara la medida cautelar, para que se le pudiera poner en libertad. Logramos precedentes históricos en la Suprema Corte para lograr que se reconozca que, sin importar el delito del que estás acusado, las juezas, los jueces pueden cambiar la medida cautelar y pueden poner en libertad a las personas, aun cuando estén acusadas de delincuencia organizada o de estos delitos que formaban un régimen de excepción que viene de los tiempos de Felipe Calderón y que viene de los tiempos de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino. Son ellos los que inventaron el arraigo, estas figuras que vienen de 2008, ¿no? Que vienen de ese sexenio. Ese tipo de herramientas violatorias de derechos humanos fueron las que ellos impulsaron y que constitucionalizaron, y que ahora van a causar que al Estado mexicano se le imponga una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por mantener vigentes en nuestra Constitución herramientas violatorias de derechos humanos. Pero bueno, Brenda Quevedo es una víctima más de esa época, ¿no? Y lamentablemente no pudimos resolver sus casos. Ahora, sí logramos avances muy importantes. Por ejemplo, el caso de Juana Hilda está a punto de ser resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que esto ya no se puede parar, a menos, imagínate tú, Sósimo, el escándalo que se podría generar si la defensa pública ahora, no sé, se desistiera de del juicio de amparo que promovió Juana Hilda, o si alguna persona tratara de entorpecer la defensa de este caso, pues obviamente quedaría expuesto pues a la opinión pública, ¿no? Nosotros confiamos en que la Suprema Corte de Justicia va a resolver muy pronto el caso de Juana Hilda, va a resolver pronto el caso de Brenda Quevedo, y van a reconocer que estas mujeres fueron víctimas de tortura, que hay toda la evidencia para poder demostrar esto, y que pues son víctimas de lo que la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha llamado el efecto corruptor, es decir, el que se mediatice un caso y se le condene a las personas ante los medios masivos de comunicación, como fueron los espectaculares, ¿no? Esta reiteración que ahora están haciendo nuevamente en los medios y en los espectaculares, linchando o haciendo un juicio mediático de estas personas, de estas mujeres, cuando son personas totalmente inocentes. Entonces creemos que la Suprema Corte va a establecer un criterio obligatorio ya sobre el efecto corruptor, porque si bien se resolvió con ese criterio en el caso Florence Cassés, ese asunto hoy por hoy no es jurisprudencia obligatoria, y podríamos lograr que a partir de estos casos se logre jurisprudencia obligatoria. Entonces, bueno, hay grandes avances, incluso en esos casos, pero bueno, lamentablemente no se resolvieron en última instancia. Y sobre los derechos de los pueblos indígenas, yo te diría, Sósimo, que en la Defensoría Pública logramos, durante mi administración, en 2019, nosotros recibimos, digamos, una institución que tenía capacidad de traducción de 38 variantes lingüísticas, y pasamos a un total de 148 variantes lingüísticas actualmente. Es decir, contratamos más de 100 abogados bilingües, que son abogadas y abogados que forman parte de una comunidad indígena, que conocen la lengua y la cultura, que su lengua materna es la lengua indígena, y que después estudiaron derecho. No son abogados tradicionales que aprendieron un poquito de alguna lengua indígena, no. Son personas que conocen la cultura indígena y que tienen la capacidad no solamente de explicarle a la persona o al pueblo indígena cómo funciona el sistema jurídico, sino sobre todo el sistema jurídico occidentalizado, sino sobre todo explicarle a las juezas y a los jueces y a las autoridades mexicanas cuál es la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, para que ellos puedan resolver con perspectiva de derechos humanos, porque muchas veces se pierde de vista que los sistemas normativos de nuestros pueblos indígenas son obligatorios, tienen una vinculatoriedad constitucional, y que las juezas y los jueces tienen que tomarlos en cuenta al momento de juzgar estos casos. Si una zona es protegida o una planta es protegida, pero un pueblo indígena hace uso de ella porque forma parte de sus tradiciones ancestrales, de su cultura o de sus obligaciones normativas conforme a sus llamados usos y costumbres, ¿no? Que no son más que los sistemas normativos de los pueblos indígenas, tenemos que reconocerle fuerza legal a ese tipo de
pues, sistema normativo indígena. Y para eso se necesitan abogadas y abogados que conozcan la lengua y la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, yo un poco te compartiría que yo creo que el compromiso con los principios constitucionales, con los valores constitucionales, digamos, nuestra Constitución en el artículo 2 reconoce la importancia de nuestros pueblos indígenas, reconoce que el Estado mexicano, la nación mexicana, tiene su fundamento en nuestros pueblos indígenas, en su cultura, y reconoce que ellos tienen ciertos derechos, ¿no? Obviamente también que han sido históricamente y sistemáticamente discriminados. Entonces, yo diría que el compromiso con todos estos valores constitucionales se demuestra en los hechos, se demuestra cada día, se demuestra trabajando para hacer valer los derechos de las personas, y que lamentablemente pues hay servidores públicos que también sistemáticamente han demostrado, ¿no?, una y otra vez su desprecio hacia los pueblos y las comunidades indígenas, han demostrado su falta de compromiso ético con los valores que marca nuestra Constitución.